Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. Durante el gobierno de Fidel Herrera y con continuidad de Javier Duarte, se implementó la bursatilización de las participaciones federales municipales, un esquema financiero que permitió obtener dinero inmediato a cambio de comprometer los ingresos futuros. En palabras sencillas, la bursatilización es adelantar dinero usando recursos futuros como el respaldo. Es decir, los municipios recibieron dinero rápido de la Bolsa Mexicana de Valores para obras o gastos. Sin embargo, después tuvieron menos recursos porque parte de sus ingresos ya estaban comprometidos para pagar esa deuda. Los resultados hoy son evidentes. Muchos ayuntamientos han pagado hasta 2 veces el valor original del crédito y aún siguen endeudados, con menos capacidad para invertir en obra pública y servicios básicos. Ante este panorama, el gobierno de Rocío Nale García pretende contribuir a la liquidación de la deuda de bursatilización adquirida en 2008, con el objetivo de liberar recursos y devolver la capacidad financiera a los 199 municipios del estado bajo este esquema de los 212 de la entidad. Nosotros hicimos un programa, compramos la deuda de 1,800. ¿Cómo le vamos a hacer con el municipio? Bueno, con el municipio vamos a hacer un mecanismo para que de aquí al 2030, que yo salgo, esto ya esté saldado. Les vamos nosotros a ir haciendo los descuentos ya en capital, porque si no esto se va ya en capital. La tasa, le dije a Miguel Reyes de Ceciplan, la tasa lo más bajo que se pueda, e incluso le vamos a meter factor de subsidio. En 2008, Fidel Herrera resolvió una emergencia financiera o sembró una deuda que hasta el día de hoy asfixia a los municipios. ¿Cuáles fueron las motivaciones de Fidel Herrera para bursatilizar la deuda municipal en Veracruz? Javier, qué gusto estar el día de hoy. Muy buenas noches, es un gusto estar contigo, Nazaret. Vamos a desmentir un hecho político que trasciende más allá de la administración de Fidel Herrera. El hecho de que tuvo un buen gobierno y obras públicas. Generalmente la sociedad veracruzana tiene un buen concepto de Fidel Herrera, le dicen el tío Fide, pero aquí en Nuevo Régimen nos vamos a dedicar a desmontar uno de esos mitos respecto al buen gobierno. Por principio de cuentas, la administración pública tiene como base de que se deben de tener buenas finanzas. A partir de tener buenas finanzas, se va a decidir en qué se canaliza esos recursos en beneficio de la población. Fidel Herrera, para el año 2008, planificó un esquema de bursatalizar los ingresos futuros de los ayuntamientos. Esto lo hizo a la par con el esquema de también comprometer los futuros ingresos del gasto de tenencia, el impuesto que se paga por la utilización de automóviles, para obtener recursos económicos que se ponían a la Bolsa Mexicana de Valores. Este esquema permitió que los municipios y el gobierno estatal obtuvieran recursos de manera inmediata, pero comprometiendo las participaciones federales del ramo 28 y el ramo 33. ¿Qué problemática generó para la historia política y de la sociedad de Veracruz? Que al agarrar recursos económicos de manera adelantada y comprometer las siguientes participaciones, comprometieron a las siguientes generaciones de veracruzanos que iban a llegar después. Esta deuda se amplió incluso hasta un tope de 30 años, lo que comprometió las finanzas públicas de 5 administraciones de los que recibieron el beneficio. ¿Y cuál es lo alarmante? Que prácticamente el 75% de los municipios de esos 199 que entraron en ese esquema de bursatilización es de que reciben entre el 80 al 90% de sus ingresos de las participaciones federales. Es decir, esto limita a que las siguientes generaciones de veracruzanos no tuvieran recursos públicos para infraestructura básica como alumbrado, alcantarillado, pagos de servidores públicos como lo que puede ser personal de salud, personal burocrático y personal médico. La bursatilización se adquirió, bien dices, en 2008 con Fidel Herrera, pero tomemos en cuenta que en ese entonces Javier Duarte de Ochoa era secretario de la Cefiplan de Finanzas. Cuando él llega como gobernador, ¿hubiese tenido él la oportunidad de acabar con esta deuda que se tenía? ¿Y por qué
la dejó continuar. Acabas de dar en el clavo, Nazaret. Fidel Herrera, cuando presentó esta iniciativa para bursatilizar la deuda y comprometer las finanzas públicas en perjuicio de los habitantes de estos 199 municipios, quien fue el operador financiero de este esquema fue precisamente Javier Duarte, que era el encargado de finanzas, y cuando él llegó a la gobernatura simplemente le dio la continuidad a algo que él construyó. Y creo que es importante hacer mención de la irresponsabilidad política de estos dos actores políticos, tanto de Fidel Herrera como de Duarte. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los aconteceres nacionales y municipales también van de la mano con los acontecimientos nacionales. Hay que recordar un punto importante. Del año 2001 al 2006, el estado de Veracruz tuvo excedentes petroleros. Hablamos ahorita de que el precio del barril está arriba de los $100. Bueno, con Vicente Fox tuvo épocas en su administración donde llegó el barril a estar a 120, 110, $115 y se daba una redistribución de esos ingresos petroleros a cada una de las entidades federativas. Bueno, en ese periodo en donde se combinó el sexenio de Fidel Herrera y de Vicente Fox, la Federación canalizó más de 17,000 millones de pesos extras de lo que ya se tenía de presupuesto por parte del gobierno estatal, de las partidas federales y obviamente la carga tributaria que tiene el Estado para recaudar impuestos. Bueno, la pregunta del millón: ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué la población prácticamente resintió la falta de recursos en cuestiones básicas como infraestructura, como seguridad social? Un dato muy interesante: Herrera, cuando recibió el gobierno de Veracruz, tenía a la cuarta entidad de las 32 con mayor índice de pobreza extrema. Cuando terminó su administración nos quedamos todavía en el cuarto lugar. Entonces, ¿de qué sirvió este esquema de ingeniería financiera si prácticamente dejaron las mismas condiciones de pobreza, no hubo obra pública, la poca obra que se hizo no se hizo en lugares estratégicos, quedó inconclusa y que al paso de los años muchas de estas obras prácticamente dejaron de tener funcionalidad en términos operativos? Entonces, ¿qué problemáticas estamos viendo? De que estamos sistematizando una forma de corrupción política amparada por una forma de negocio. ¿Por qué? Porque dentro del esquema de adquisición de este tipo de deuda, prácticamente los especialistas han señalado de que se duplicó la cantidad de recursos que se recibieron de esa bursatilización. La banca bursátil prácticamente inyectó 6,800 millones de pesos en estos municipios, pero a la larga, muchos investigadores, analistas políticos han hecho mención de que este dinero se utilizó para fines electorales. Cuando fue el proceso electoral intermedio del año 2009, muchos de estos recursos fueron canalizados para que Fidel Herrera tuviera mayoría en la Cámara de Diputados, tanto estatal como a nivel federal, y fortalecer la cantidad de municipios que el PRI tuviera al frente del poder político. Y que aunado a eso, si uno sale a las carreteras del estado de Veracruz, en muchas de las ocasiones nos hemos topado con varios puentes u obras inconclusas, precisamente derivadas del sexenio de Fidel Herrera Beltrán. Entonces, ya recapitulando, tenemos que la deuda se adquirió en el año 2008 con Fidel Herrera, pidió un préstamo y que promesa a pagarse en algún futuro, obviamente condicionando todo el presupuesto público de los ramos que mencionaste, 28 y 33, el dinero federal para los municipios. Llega Javier Duarte y le da continuidad a ese proceso y en 2017 aparece una figura también importante, el exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares. Él, en lugar de tratar de liquidar la deuda, lo que hace es ampliar ese plazo. Y al momento de ampliar el plazo, pues pasó menor cantidad de pago mensual, pero una mayor tasa de interés a largo plazo. ¿Qué nos puedes platicar acerca de ello? Acabas de dar un punto muy importante. El discurso político que tuvo Yunes cuando se lanzó como candidato a gobernador en ese periodo de 2 años es de que iba a iniciar un proceso de investigación y una de esas etapas importantes de la campaña dijo que esta deuda maldita que había dejado Herrera y Duarte, él la iba a resolver. Lo que hizo prácticamente Yunes fue relacionar a sus empresas yunistas de despachos de cobranza y de contabilidad para que volvieran a hacer una ingeniería de tratar de bajar la cantidad de monto de lo que tú mencionabas muy bien de las mensualidades de esta deuda bursátil y
ampliar la cantidad de tiempo que se tenía que pagar, y lo dijiste de una manera espléndida. Simplemente se hizo posponer la cantidad de tiempo que se iba a la liquidación de esta deuda y por ende aumentaron la tasa de interés. Estos 14 años de inestabilidad nos hacen pensar por qué durante tantos años Veracruz fue el foco de atención respecto a la inseguridad, la falta de obra pública, la inestabilidad política que se mencionaba, porque prácticamente hablábamos de que no se hacían obras públicas. Entonces, cuando tú tienes unas condiciones de endeudamiento, la entidad deja de capitalizar ingresos propios de lo que puede ser la nueva formación de empresas medianas y pequeñas, porque las personas no tienen buenas condiciones municipales en obra pública para que puedan florecer sus negocios. Esto también hace que las grandes capitales nacionales y extranjeros no vean como alternativa empresarial a Veracruz para invertir sus capitales y se puedan generar empleos. Y cuando tú tienes obviamente unas finanzas deprimidas por tener que pagar deuda y intereses, no se permite la generación de obra pública en sectores tan vitales como lo que es educación, seguridad pública, salud pública, y también una parte muy importante, la conectividad. La gobernadora Rocío Nale ha tenido el reto en este primer año, 4 meses de gobierno, de prácticamente reconstruir las carreteras que fueron abandonadas en este periodo de 14 años. Ha tenido la lógica de decir, necesitamos tener otra vez conectividad para incentivar a que otra vez se tengan condiciones para que la iniciativa privada, tanto nacional y extranjera, vea a Veracruz como una alternativa y sobre todo generar las condiciones para que en estos 199 municipios otra vez se tenga una actividad de obra pública que incentive que las pequeñas y medianas empresas puedan florecer con sus negocios. Acabas de comentar que pues se vio afectado durante todo este proceso la parte de la salud, la infraestructura, la educación. ¿Qué más o qué tanto le costó a la población veracruzana este daño político, administrativo y financiero? ¿Y cómo es que la gobernadora Rocío Nale hace frente a esa problemática de una deuda histórica que ya se tiene aparte de la financiera? ¿Cómo le afectó a la población de Veracruz? Bueno, que en estos 14 años no pudimos descender del 4º lugar en pobreza extrema que tenemos en Veracruz comparada con las otras 32 entidades de la República. También una parte muy importante, que el 50% de la población tuvo pobreza patrimonial. Un punto creo que también debemos de hacer mención de que el 57% de la población no tenía seguridad social, porque hablábamos de que no se dieron las condiciones empresariales para que se viniera aquí la iniciativa privada, tanto nacional y extranjera, y invirtiera aquí y se generan empleos formales, y estos empleos formales generan seguridad social. Y otra parte, creo que sobre todo más escandalosa, el abandono de las calles y las colonias. Cuando nos damos cuenta que el ayuntamiento es la principal forma de cercanía que tiene un gobierno con la gente, nos vamos a dar cuenta que el ayuntamiento es la primera forma de servicios que puede adquirir la población. Cuando ya no se tienen recursos para pavimentar la calle, para tener buenas condiciones en la alcantarilla, cuando no se tiene dinero para pagarle el sueldo a los maestros, cuando no se tiene dinero para pagarle el sueldo a los policías, cuando tienes luminarias que no sirven, genera las condiciones sociales para que exista la inestabilidad política. Y si lo combinamos con la política de guerra contra el narco de Felipe Calderón y la parte de que empezó un proceso de extorsiones, de control de derecho de piso sobre el territorio veracruzano y los conflictos entre el crimen organizado y el gobierno federal, pues se da el caldo de cultivo para la inestabilidad política y obviamente que baje la calidad de vida de los veracruzanos. Y lo que mencionabas, ¿qué fue lo que hizo la gobernadora Rocío Nale? Pues mira, en su primer año de gobierno, este año con 4 meses que ha surgido de su administración, primero que nada puso las condiciones para volver a recuperar el prestigio económico de Veracruz en términos financieros y bancarios. ¿Qué fue lo que hizo la gobernadora Rocío Nale? Primero que nada, liquidar la deuda del SAT. Es decir, a nivel estatal teníamos retrasos con el pago del impuesto sobre la renta que el Estado tiene que canalizar a la Federación. La gobernadora Rocío Nale la eliminó, pagó esa deuda. Otra, disminuir casi el 50% de la deuda que se tenía con el ISSSTE, o sea, era el colmo de los colmos que los gobiernos estatales no pagaban sus obligaciones con la Federación respecto a lo que se le hacía de descuento a los trabajadores como una prestación que tienen en el ISSSTE, por lo que, por ejemplo, puede ser créditos, la vivienda o su seguridad social para atención médica. Y otro punto importante que creo que la gobernadora ha hecho muy bien es de la deuda que nos dejaron de 116,000 millones de pesos de estas administraciones, la bajó a 69,000 millones y de los cuales 46,000 millones corresponde a la banca,
¿Qué fue lo que hizo la gobernadora Rocío Nale? En su primer año de gobierno dio un pago de casi 2.400 millones de pesos y este año, en lo que van de estos 4 meses, ya se pagaron un poquito más de 2.000 millones. En este esquema, obviamente Veracruz volvió a recuperar una buena calificación crediticia y creo que lo que quiere replicar a la gobernadora este esquema de ayudar a los municipios para que puedan renegociar la deuda que se tiene por el esquema de la bursatilización. 2, ayudarlos a que paguen su deuda que tienen con la federación. La gobernadora la ha bautizado como la deuda pública, la deuda fiscal, dirían los especialistas como en términos fiscales. Y sobre todo que también los municipios paguen sus deudas con Conagua. O sea, un derecho tan importante que tiene la población como es el acceso al agua, pues estos gobiernos irresponsables del PRI, el PAN y el PRD que estuvieron al frente 119 municipios dejaron en condiciones donde ni siquiera el agua se pagaba. Tú acabas de mencionar hace rato que se generó un caldo de cultivo preciso y perfecto para la corrupción, la impunidad, el abuso del poder y sumado a todo esto, las diferentes administraciones que han pasado sobre el desinterés de atender la deuda. La gobernadora lo ha explicado en diferentes y comentado en diferentes ocasiones que una de sus prioridades es terminar con esta deuda histórica que tiene el estado de Veracruz con al menos 199 municipios. Estos 199 municipios, ¿cómo se verán beneficiados al momento de liquidar su deuda? Claro está pues, de que van a tener más ingreso, más dinero, va a haber más obra pública, escuelas, carreteras, hospitales, pero ¿cuál sería el beneficio que no se ve, que no es fácilmente de identificar con alguna infraestructura? Pues mira, hay que decirle al público que primero son etapas. El viernes pasado la gobernadora se reunió con los presidentes municipales de los municipios de la zona centro, donde les planteó la propuesta donde el gobierno del estado les va a ayudar a renegociar el pago de intereses de la bursatilización de la deuda, les va a ayudar a que liquiden sus deudas que tienen con la federación y les va a ayudar para la renegociación y el pago de la deuda que se tiene con Conagua. En caso de que se apruebe por parte de los 119 municipios, esto va a permitir que se amplíe la cantidad de recursos que van a tener cada uno de los ayuntamientos. Al tener una mayor cantidad de recursos disponibles y que no están comprometidos para pagar esa deuda, vas a generar las condiciones para que los municipios también entren al proyecto del Plan Estatal de Desarrollo, que consiste en generar las condiciones para tener un crecimiento económico, para que se desarrollen los proyectos industriales que generen el empleo, que se tenga la suficiente cantidad de recursos para que si el gobierno federal y el gobierno estatal están haciendo programas de mejoramiento de la educación pública en la infraestructura escolar, se pueda tener también por parte del ayuntamiento recursos suficientes para que las zonas escolares alrededor tengan buenas condiciones de pavimento, de alumbrado, de alcantarillado. Y eso también se puede ver reflejado en hospitales, en los mercados, en la conectividad que debe haber entre municipios que tenemos en toda la entidad veracruzana. Entonces, si nos damos cuenta que este es un esquema de organización financiera que va a permitir que tanto el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal cumplan con sus funciones administrativas y canalicen los recursos en beneficio del pueblo, va a generar las condiciones para que Veracruz vuelva a ser una potencia económica como históricamente ha sido en otras etapas de la historia mexicana. Y creo yo que este esquema va a dar la oportunidad de mostrar la civilidad política que ha mencionado la gobernadora política que tiene al frente del ejercicio del poder político. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para que este plan se pueda llevar a cabo es que los 199 cabildos de los municipios que entraron en este esquema de financiamiento deben de dar la aprobación. Si uno de ellos no aprueba, no se puede dar este esquema porque es un convenio que firman cada uno de los integrantes de los 199 municipios y es por eso que no importa que sean del PRI, de Morena, del Partido Verde, del PT o del PAN, lo que importa es generar un proyecto conjunto entre el gobierno estatal y el gobierno municipal en beneficio de la población. Y creo yo que esa es la parte que se va a ver, la armonía en la utilización de los recursos para que cada uno de los niveles de gobierno cumpla con la principal obligación que es de generar las condiciones de paz social, de empleo, de servicios básicos que se cumplan y sobre todo generar las condiciones para que se pueda dar un desarrollo económico en beneficio de todos los sectores de la entidad. Y hace rato hiciste mención que eso va muy relacionado tanto con el Plan Estatal y Municipal de Desarrollo, que esto para nuestra audiencia es la guía o la ruta que debe de seguir la administración pública durante ese
tiempo de gobierno o de administración que se tenga. Y aquí viene algo bien importante también, Javier, la disciplina financiera y la transparencia, uno de los puntos más importantes de la actual administración, no solo de Rocío Nale, sino también de la presidenta Claudia Sheinbaum y del proyecto de Nación Igual. ¿Cómo con disciplina financiera y transparencia se pueden lograr buenos resultados para los próximos años en Veracruz? Esa parte es la más interesante. La gobernadora Rocío Nale ya demostró que en 1 año 4 meses puede bajar la deuda que nos dejaban las anteriores administraciones, puede hacer obra pública, puede generar las condiciones para mejorar las situaciones de los sectores económicos que tenemos aquí en Veracruz, y a la vez se marca un paradigma de que la administración pública en Veracruz debe tener un principio rector, no importa de qué partido sean. Se debe de hacer obra pública con un manejo responsable de los recursos. Es decir, la canalización de estos mismos deben de ser enfocados para el crecimiento social y económico de la población y no para el gasto burocrático, no para obras que no están planificadas en beneficio de la sociedad y sobre todo que no sean utilizadas para la parte de operatividad política, porque lo que hablábamos de este esquema de Herrera, pues se habla de que prácticamente fue la forma de poder comprar mayoría en el Congreso estatal y sobre todo de tener la mayoría en los ayuntamientos de Veracruz cuando le tocó al ser gobernador. Y que el clientelismo político es una de las peores acciones y condiciones que puede tener la administración pública, pues ya lo platicábamos veces anteriores, ¿no? Se condiciona el voto de una persona a cambio de un programa social, o en este caso fue a cambio de un monto económico en beneficio, pero a costa de endeudarlo por al menos 30 años. ¿Cuáles serían tus conclusiones de qué está haciendo bien la gobernadora Rocío Nale? Creo que está mandando un mensaje a nivel Veracruz de que se debe tener una fortaleza institucional de cooperación entre municipios y el gobierno del estado para volver a generar las condiciones económicas de que Veracruz tenga la capacidad de ofrecerle servicios a la población veracruzana, que se puedan generar las condiciones para que la población pueda tener confianza e invertir sus recursos económicos, para que los pequeños y medianos empresarios vean la factibilidad de invertir en un negocio, porque van a tener siempre a la disposición buenas condiciones de alumbrado, de servicios públicos como la recolección de basura, la seguridad pública para que se sientan satisfechos y sobre todo la conectividad para que siga teniendo este flujo de crecimiento económico. Creo que otra parte importante es marcar un precedente de que se puede tener una administración pública clara y sensata respecto a cómo se van a canalizar los recursos económicos y sobre todo que no se tenga una administración pública municipal en donde con tal de tener entre comillas beneficios materiales y económicos en el presente no estés comprometiendo el patrimonio de los hijos y de los nietos. Pues Javier, muchísimas gracias. Ya pasó el primer bloque. Sin duda alguna, la gobernadora Rocío Nale está haciendo un excelente trabajo en reestructurar la deuda, pero sobre todo pagar los errores del pasado que ahora nos benefician. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos a Nuevo Régimen. Forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar, para empezar bien el día.
nueva forma de despertar. Con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar, para empezar bien el día. Hola, Veracruz. Estamos aquí. Así como el jaranero alista sus cuerdas para los sones que retumban en las olas del Golfo de México, y el recolector que, al amanecer, remanga su camisa para cortar el café. Hoy estamos listos. Jugaremos por cada niño y niña veracruzana que sueñan un día portar estos colores. Por los abuelos y padres que aman esta franela que representa la fuerza, grandeza, pero también la alegría y algarabía de una tierra heroica con mucho sabor. Al ponernos este uniforme, sabemos el legado y compromiso que llevamos de un equipo que ha luchado con todo y contra todos por 123 años, desde que el águila nació entre mar y arena. Sabemos que el camino no será fácil, pero ¿cuándo lo ha sido para nosotros? La luna de plata será nuestro testigo de que daremos pelea en cada terreno que pisemos hasta el último out. El momento ha llegado. Hoy estamos listos, Veracruz. Con guante, bat y pelota. Nosotros no somos marineros, pero por ti seremos Veracruz. Porque el puerto manda. ¡Arriba el águila! El Instituto Mexicano de Cinematografía y Radio Televisión de Veracruz traen para ustedes el ciclo de cine mexicano IMCINE RTV, una muestra que busca difundir y preservar el patrimonio cinematográfico nacional. Este domingo presentamos la película Un vago sin oficio, por la señal de TV+. En Jalapa hay un barrio mágico. Vamos a Jalitic para conocer más sobre su historia. La población que llega a Jalapa en el siglo XVI es constante, va ascendiendo. Población indígena, no mezclada, pero sí, como integrada con la población española, y los que van, los descendientes de estos primeros españoles, mezclados, pero no revueltos. Y la traza urbana se va modificando. El trazo que hicieron los primeros españoles era un trazo que le llamaban damero o de ajedrez. Permitía que la ciudad creciera hasta donde se pudiera, no había un límite. No fue el caso en Jalapa, porque Jalapa se funda sobre una ladera que parte del Cerro Macultepetl hasta la zona de los lagos. Y el barrio de Jalitic precisamente está en medio de esa ladera. Celebrar nuestras infancias es también saber escucharlas. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar sus opiniones y a ser tomados en cuenta en las decisiones que afectan a su vida. Sus voces son frescas, sinceras y llenas de imaginación. Darles espacio para participar fortalece nuestra democracia y nos recuerda que la sociedad se construye con todas las generaciones, no solo los adultos, Kendra. Así es, Rodolfito, y por eso el 30 de abril celebramos la maravilla de crecer, aprender y soñar, porque la infancia es el corazón del mañana. Hola, soy Adanari. Pronto tus mañanas estarán llenas de bienestar, nutrición y amor por nuestro entorno. Descubre cómo empezar tu día de la mejor manera.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, se consolidan 7 años del proyecto de la Cuarta Transformación, iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La trayectoria de Sheinbaum dentro del movimiento ha sido clave para entender esta continuidad. Desde su participación en el movimiento de izquierda, su paso por el gobierno de la Ciudad de México y su cercanía política con López Obrador han contribuido a que Sheinbaum se consolide como la continuadora del proyecto de nación. En materia de gobierno, la continuidad se refleja en la permanencia de programas sociales y en el impulso a obras públicas emblemáticas como el fortalecimiento del sistema ferroviario, la industrialización del país y la soberanía energética, que forman parte del mismo modelo de desarrollo. Ciencia ficción. Bueno, remedio de ciencia ficción, porque ni siquiera llegan a ciencia ficción, la verdad. Si nosotros hemos dicho que nosotros somos continuidad de la transformación que inició López Obrador, con nuestras propias características, lo que nosotros queremos impulsar, nuestra propia visión en algunos temas, como fuentes renovables de energía, como el tema tan importante que hemos dado a las mujeres, toda la innovación que estamos generando, por ejemplo, con esto de disminuir el efectivo y avanzar hacia la digitalización. Pero los principios son los mismos. Los principios de gobierno son los mismos. Venimos del mismo movimiento. Entonces, cuando damos continuidad a obras, pues es parte de lo mismo. Es decir, aquí hay continuidad de un proyecto. Había los gobiernos del PRI de hace años, incluso antes del neoliberalismo, que su objetivo era diferenciarse del anterior. Había obras públicas que se quedaban a la mitad, elefantes blancos que se quedaron por todo el país por esta visión de que hay que diferenciarse del anterior para que se vea que ahora estamos gobernando el nuevo presidente. Javier, ya estamos de vuelta en nuevo régimen y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum forma parte del mismo movimiento político, la presidenta gobierna con autonomía o con un estilo distinto al de Andrés Manuel López Obrador. Esa pregunta siempre la ha vertido la oposición y los medios de comunicación respecto a si todavía Palenque influye en las decisiones que se toman en Palacio Nacional, bajo la lógica de hacer el análisis de parte de ellos de que no se tiene una independencia política por parte de las decisiones que toma la presidenta Claudia Sheinbaum. Y creo que la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática en su conferencia de prensa del día de hoy respecto a la explicación de que ella representa un proyecto de continuidad a lo que inició el expresidente López Obrador. Y creo que esta parte es muy importante que le expliquemos al público de Radio Televisión de Veracruz. Claudia Sheinbaum pertenece a un proyecto político que lleva trabajando lo que es un proyecto alternativo de nación por más de 25 años. Uno puede empezar a canalizar cuáles son los inicios de lo que es el movimiento de regeneración nacional, desde que incluso que existiera el proyecto de la formación de este movimiento político y social. ¿Y por qué lo menciono así? Podemos considerar que desde que López Obrador llegó a la jefatura de gobierno en el año 2000, empezó una visión de comparativa de cómo debe ser un proyecto de Estado benefactor aplicado en la Ciudad de México, comparado con lo que es un proyecto neoliberal que en ese momento lo representaba Vicente Fox. Cuando se empezó a hacer el contraste en lo que era la administración de la Ciudad de México, sus programas sociales y su obra pública, en contra de lo que era la administración de Vicente Fox, donde se aplicaban políticas de libre mercado al extremo, la poca participación del Estado en asuntos sociales y la poca obra pública en beneficio de la población, se empezó a generar un margen de comparación para ver qué proyecto de nación se iba a tratar de implementar en el año 2006. Uno nuevo que se proyectaba con López Obrador como siguiente candidato presidencial de acuerdo a las encuestas, o uno de continuidad con Vicente Fox, que Vicente Fox, a que representaba el PAN, pues en términos políticos y económicos no hubo ningún cambio, a diferencia de Zedillo, de Carlos Salinas de Gortari y de Miguel de la Madrid. Y creo yo que esta parte de génesis de lo que es el proyecto obradorista es de vital importancia para entender de dónde viene Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum llegó a ser secretaria de Medio Ambiente en la primera administración de López Obrador. Y López Obrador le dio 3 tareas fundamentales que le dieron un punto de vista aprobatorio por parte de la población y lo posicionó como un candidato viable para el año 2006.
Creo que el primer proyecto donde Claudia Sheinbaum demostró suficiencia administrativa fue en la parte de encabezar el proyecto de un nuevo sistema de transporte masivo llamado Metrobús, en donde se pudo planificar un sistema de transporte público masivo que atendiera la demanda de la clase trabajadora y la clase estudiantil. Otro punto importante que Claudia Sheinbaum mostró su capacidad política y administrativa fue la parte del segundo piso de periférico en la Ciudad de México, y el tercer punto, bajar los índices de contaminación. Al tener López Obrador una administración aprobada por parte de los capitalinos y lo proyectó como un futuro candidato presidencial en el año 2006, Claudia Sheinbaum tuvo una primera etapa de preparación administrativa, ocupando una importante posición como secretaria de Medio Ambiente. Después del proceso electoral del año 2006, Claudia Sheinbaum participó en la elaboración de lo que iba a ser el proyecto alternativo de nación que se presentó en la candidatura del año 2006, y cuando ocurrió el fraude electoral de ese año, Claudia Sheinbaum empezó a tener una parte formativa de lo que fue el movimiento, ahora sí de Regeneración Nacional, y tuvo la función de generar los cuadros organizativos a nivel territorial para poner las bases competitivas de lo que más adelante iba a ser el partido electoral, que hoy tiene mayoría en todo el país. Entonces, cuando Morena surgió como movimiento social y movimiento político, Claudia Sheinbaum se dedicó a hacer recorridos por todo el país para generar los comités de protagonistas del cambio verdadero, que fueron la base competitiva del López Obradorismo político, que todavía tenía participación dentro del PRD, dentro del PT y dentro del Movimiento Ciudadano. Esta base de capitalización del movimiento social y la organización política le dio a Claudia Sheinbaum la experiencia territorial, organizativa y política para preparar el proceso electoral del año 2012. Y otra parte que creo que debemos de destacar de Claudia Sheinbaum fue que para el año 2012 ella fue la que preparó la elaboración del proyecto alternativo de nación, que fue la propuesta de gobierno que presentó para el año 2012 y que se retomaría 6 años después en la elección del año 2018. Claudia Sheinbaum, antes de ser la coordinadora de la elaboración del proyecto alternativo de nación de López Obrador, ella se dedicó a ser líder social, que en el año 2008 encabezó las protestas en contra de la privatización de Pemex, sobre las reformas que planteaba en el Congreso de la Unión Felipe Calderón, y que Claudia Sheinbaum encabezó esos movimientos de resistencia. Entonces ya nos damos cuenta que López Obrador preparó a Claudia Sheinbaum con la parte de la administración pública, la parte de la organización partidista y la parte del movimiento social. Y ya para el año 2015, Claudia Sheinbaum se convirtió en candidata a alcalde en Tlalpan, donde ganó su primera elección, mostró buenos resultados y le dio paso para que se convirtiera en jefa de gobierno en el año 2018, y de ahí tuvo todavía otros 6 años más de experiencia en la entidad más importante del país, que es la capital de la República, la segunda más poblada del país, y esto le dio pauta para que en el año 2024 se convirtiera en la siguiente candidata presidencial. Si nos damos cuenta, existe un proceso de construcción política, administrativa y de liderazgo político y social de Claudia Sheinbaum para que en el año 2024 ella naturalmente le diera continuidad a los programas sociales iniciados por López Obrador en el año 2018, le diera continuidad a los proyectos de desarrollo industrial que se tiene planteado, los proyectos de infraestructura que generan miles de empleos y le dan servicios a la población. Y ahora que quieren decir que va a haber un rompimiento, es desconocer la trayectoria de que Claudia Sheinbaum pertenece a un proyecto político que viene operando desde hace 25 años y que le podríamos decir el López Obradorismo político. Y aunado a ello, que también se habla de planes de gobierno, proyectos de gobierno, en muchas veces que sean transaccionales, porque luego lo que pasa que cada 6 años la administración pública se trunca, se corta y cambia de nuevo, cambia un paradigma, cambia la forma de administrar, cambia la forma de ver al gobierno, al Estado, y pues esta continuidad garantiza precisamente que se vayan siguiendo una ruta metodológica para coordinarse bien en la administración pública federal, estatal y municipal. Y algo aún más importante considero, Claudia Sheinbaum, a pesar de tener una escuela de izquierda, a pesar de ser formada bajo el movimiento de Regeneración Nacional, ¿cuáles son los aportes que ella le da, tanto siendo ella científica, técnica, pero también sobre todo qué visión como mujer le ha dado a la administración pública? Creo que la aportación que hace Claudia Sheinbaum como continuadora del movimiento que inició López Obrador es darle los elementos carentes que no tuvo López Obrador. O sea, López Obrador tenemos un contexto que es tabasqueño, que se formó en la parte del nacionalismo revolucionario del PRI, de ese estado benefactor. Claudia Sheinbaum es clase media, es de ciudad,
es científica. Entonces, ella mete elementos correspondientes a una diferente etapa de formación política y académica. Entonces, creo que Claudia Sheinbaum lo que aporta al proyecto de la 4T es tener la apertura de hacer los cambios que considera que a lo mejor no pudieron florecer con López Obrador, darle espacio a otros movimientos que a lo mejor no tuvieron tanta participación como lo que es políticas en beneficio de las mujeres, plantearse la oportunidad de tener proyectos de inversión mixta para obra pública, como lo que ha hecho el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, o simplemente el estudio para ver si se pueden tener métodos de extracción de petróleo y gas vía fracking, siempre con la lógica de que no sean métodos contaminantes. Entonces, creo que esa es la parte de que el proyecto de la 4T debe tener esa flexibilidad, entender los espíritus de los tiempos, pero no dejar de lado el proyecto alternativo de nación que tiene como base, por el bien de todos, primero los pobres, que el Estado debe regular las relaciones capital-trabajo, de que se debe tener programas de beneficio a los sectores más vulnerables en beneficio de la economía popular, que se debe tener una soberanía energética para evitar que se detenga la industria nacional o se vean afectados los sectores populares, o la parte, como lo acabamos de hablar en el nuevo régimen, de la soberanía en políticas de seguridad frente a Estados Unidos. Y que también algo súper importante que tú acabas de mencionar es que los principios y los valores rectores siempre van a estar presentes en esta administración y en la administración pasada, porque es solo un plan de trabajo, una ideología que se tiene al momento, pero pues que cada quien tiene una forma diferente de administrar y de gobernar, de acuerdo también pues a su contexto. Lo mencionaste, de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador crecieron en contextos completamente diferentes. Y Javier, ¿qué es el obradorismo de forma sintetizada? El obradorismo es el rescate de las banderas del Estado benefactor que surgieron a partir de lo que fue la Revolución Mexicana, con los elementos propios de lo que es la justicia social, la mejor distribución de la riqueza y sobre todo una política de soberanía nacional. Pues muchísimas gracias, Javier. Vamos al siguiente tema. El 26 de abril, el presidente estadounidense Donald Trump enfrentó un intento de asesinato en la cena de corresponsables de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton en Washington, D.C. Sin embargo, durante su primera presidencia, Trump vivió momentos que aumentaron la división en Estados Unidos. Enfrentó 2 juicios políticos y logró salir adelante en ambos. Después de perder la elección de 2020, impulsó la idea de un fraude electoral. Esto provocó el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando sus simpatizantes intentaron impedir que se confirmara el triunfo de Joe Biden. A esto se suman otros atentados en su contra, protestas como No Kings y escándalos por aranceles, el caso de Epstein, Irán, ICE y la militarización de ciudades. Todo esto muestra a un Estados Unidos polarizado, dividido y cada vez más violento. Y la gente que hace más, que tiene más impacto, Abraham Lincoln y otros, la gente que tiene el mayor impacto, esa es la gente a la que atacan. No lo hacen con los que no hacen mucho porque les gusta eso. Y si ves a la gente que hace este tipo de cosas, el blanco de los ataques son personas de gran impacto. No voy a decir que es un honor, pero hemos hecho mucho. Nuestro país durante años fue el hazmerreír del mundo y eso ha cambiado. Hemos transformado el país y hay gente que no está satisfecha con eso. Peter, creo que esa es la respuesta. El nuevo intento de asesinato contra Trump es reflejo de una profunda fractura política y social en Estados Unidos. Sin duda, Nazaret. Estados Unidos se enfrenta a una situación de tensión interna, porque estamos conscientes que en lo que han sido los últimos 8 años de administraciones, la tensión política ha ido en aumento respecto a cómo ha sido el papel de Donald Trump en sus primeros 4 años como gobernante, los siguientes 4 años de John Biden y ahora su primer año, 2 meses que ha tenido Donald Trump como segunda vez que tiene la presidencia de la República. Creo que los acontecimientos institucionales que ha tenido este país y que tú muy bien dijiste al inicio de este bloque han permitido que la conflictividad sea percibido por parte de la sociedad de Estados Unidos en una lógica en donde ya hubo 3 intentos de asesinato en contra de Donald Trump,
una como otra vez candidato a la presidencia y 2 intentos ya ejerciendo el poder ejecutivo, nos hablan de que la situación de inestabilidad puede darse en una situación en donde se vea reflejado en el proceso electoral que van a tener en noviembre de este año, porque en Estados Unidos ya se tienen los antecedentes de que la clase política está dividida y que están teniendo unos intensos duelos. Vamos a recordar cuál fue el primer impedimento que tuvo Donald Trump para poder tener una presidencia estable. Estados Unidos tiene un proceso institucional fuerte en donde el poder legislativo tiene un control fuerte sobre las acciones del poder ejecutivo, y algo que se planteó por parte del Congreso estadounidense, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores, era tratar de destituir a Donald Trump por tratar de mentirle a la ley. ¿Qué fue lo que pasó? Se empezó una investigación por parte de la Cámara de Representantes en donde se quería llegar a la luz respecto a si Donald Trump había presionado a Ucrania para que cambiara su declaración respecto a los negocios que tenía John Biden y su hijo con sus empresas en ese país. Y lo que se estaba investigando por parte de la Cámara de Representantes en Estados Unidos era ver si, a cambio de presionar el suministro de armas y recursos económicos para Ucrania en su conflicto bélico que tiene con Rusia, Zelensky y las autoridades ucranianas pudieran declarar de que John Biden había sido corrupto en los acuerdos comerciales de sus empresas en ese país. Ese primer intento de destitución que tuvo Donald Trump pasó favorable en la Cámara de Representantes, pero en la Cámara de Senadores ya no tuvo la oportunidad de pasar ese procedimiento porque ahí tenían mayoría los republicanos. En ese contexto de inestabilidad política, también se había hecho el señalamiento de que los rusos habían apoyado el triunfo de Donald Trump en su primera administración. Ese tipo de crispación que después se vio envuelta el 6 de enero del año 2021, donde los manifestantes de Donald Trump trataron de tomar el Capitolio y en ese momento se estaba haciendo el conteo de los votos electorales para designar al siguiente presidente de Estados Unidos, en donde incluso su vicepresidente desconoció y sancionó el actuar del presidente, nos habla de esa crispación que hay en la sociedad estadounidense. Ahora, en el contexto de su segunda presidencia, Nazaret, tenemos una situación más compleja porque estamos viendo que existen las manifestaciones de No Kings, No Reyes, en donde prácticamente más de 58 ciudades de Estados Unidos salieron a manifestarse en 3 ocasiones distintas para protestar en contra de las políticas que implementa el gobierno de Donald Trump, la política migratoria por parte del ICE. Tenemos la manifestación de que están en contra de que Donald Trump prácticamente está gobernando con órdenes ejecutivas, donde mencionan de que no se tiene un gobierno republicano en donde pueda existir un contrapeso entre el legislativo, ejecutivo y judicial. Se está manifestando la población en contra de la guerra en Irán, que está generando el aumento de los costos de vida de la población y que evidentemente también es una forma de manifestar esa discordia que tiene la población. Juan, por favor. Tú acabas de mencionar las marchas, la de No Kings, que es claramente en contra del autoritarismo. Tenemos también el movimiento de ICE, los estadounidenses que van en contra de los migrantes, el problema de los aranceles, el problema de Irán. Todos estos problemas hacen que muchas personas hablen de Donald Trump. Hay una premisa tanto en la comunicación política como en el marketing, que hablen de ti es bueno o es malo, pero que hablen es lo importante. Ya no importa qué tipo de campaña se haga. Aquí, bajo este principio y también bajo la lógica de que muchas personas están hablando de Donald Trump, fortalece o debilita su imagen como persona, en primer punto, como persona, y en segundo punto, ante unas elecciones próximas, y en tercer punto, a nivel global. En este caso, Donald Trump no le está sirviendo que todo el tiempo están hablando de él, porque prácticamente el ataque que se le está haciendo es a las políticas fallidas que ha tenido. En el caso de la guerra, está molestando a la base del MAGA, que tiene como uno de los principios más rectores dentro de sus propuestas que lo llevaron al poder político en 2 ocasiones, es de que Estados Unidos no se debe de involucrar en conflictos militares internacionales. Otro punto que no les está gustando a la población es, en este caso el sector votante de Trump, es de que se están generando políticas de persecución por parte del ICE a ciudadanos estadounidenses y que el único criterio de detención es por el color de piel. O sea, se puede tener la ciudadanía estadounidense, pero porque no tienes el criterio güerito, ojo azul, pues evidentemente te hace víctima de una detención arbitraria. En ese contexto, creo que también otra parte importante que le está preocupando, por ejemplo, a los republicanos, es que Donald Trump
está teniendo los niveles más bajos de aprobación de cualquier mandatario. Esto se compara, por ejemplo, a lo que en su momento llegó a tener Richard Nixon, que tuvo que renunciar a la presidencia antes de que lo destituyeran cuando se fue el escándalo de Watergate. Es decir, que las agencias de seguridad de Estados Unidos espiaban a los demócratas. Entonces, cuando ya tiene los niveles más bajos de aprobación de una presidencia al nivel de Nixon, los republicanos tienen peligro de que puedan perder la mayoría en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores. Se van a renovar un tercio de los senadores y se va a renovar toda la Cámara de los Representantes. Pero no solo eso, también se va a ver elecciones para gobernadores, y un punto que tampoco se habla mucho en la parte política de los medios de comunicación nacionales en Estados Unidos y a nivel internacional, es que también se va a elegir a un nuevo miembro de la Suprema Corte de Justicia, y el Senado de la República tiene esa facultad. Los republicanos todavía quieren meter a otro juez conservador que le dé inclinación a la legislación que ellos puedan valorar como máximo tribunal jurídico del país. Entonces, Donald Trump ya está metiendo en aprietos a los congresistas y a los senadores y a los candidatos a gobernadores, porque ese nivel de desaprobación que está teniendo generalmente entre la población y entre su base electoral del MAGA les puede afectar a ellos. Entonces, lo que podemos hacer de escenario político es: los republicanos se van a animar a hacer una destitución de Donald Trump si ven que más adelante se puede convertir en el siguiente Richard Nixon y que los pueda arrastrar. Una realidad política es de que también los republicanos y los demócratas, cuando han tenido gobernantes que no dan el ancho en términos de expectativa política, son capaces de dejar a un lado a su presidente y a su partido, porque la base de su poder político es el respaldo de la gente en sus distritos. Pues también que Estados Unidos se apure por el bien de nosotros los mexicanos, de los migrantes compatriotas que están allá, en aprobar la enmienda número 25. Y otro punto bien importante, la militarización en las diferentes ciudades de Estados Unidos. Esta es una señal de seguridad o de exceso o de autoritarismo por parte de Donald Trump. Eso está molestando a la población de Estados Unidos, porque la tradición democrática y federalista de Estados Unidos ha sido como que muy recelosa de las facultades que tienen cada uno de los condados y de los estados. Cuando ya la política de seguridad está siendo intervenida por el ejército, genera molestia en la población. Pues sin duda alguna, Javier, la violencia política en contra de Donald Trump exhibe la profunda polarización de Estados Unidos. Entre protestas, escándalos y división política, el país norteamericano enfrenta una crisis que pone a prueba su democracia. Y por otra parte, en México, la llegada de Claudia Sheinbaum marca la continuidad del proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador, donde Claudia Sheinbaum complementa el proyecto político con elementos propios. El reto será mantener la unidad de Morena y consolidar el segundo piso rumbo a 2027. Y finalmente, a nivel estatal, el rescate financiero que busca el gobierno de Rocío Nale busca corregir una deuda histórica que durante años limitó a los municipios de Veracruz. Si se logran liberar recursos para obra y servicios, podría marcarse un antes y después en las finanzas públicas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Javier, qué gusto. Nazaret, es un gusto y esperemos al público que nos pueda ver el próximo miércoles. Esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto. De Guanajuato para ti, la gran fiesta del espíritu regresa a nuestras pantallas. Te invitamos a disfrutar con una selección de lo mejor del 53º Festival Internacional Cervantino 2025.
destacando sus invitados especiales, Reino Unido y el estado de Veracruz. Acompáñanos todos los sábados a partir de las 21 horas por la señal de TV+. Registra